Hola, queridos estudiantes. En esta oportunidad les traigo tres problemas de campo eléctrico, ya para darles cómo puedan resolver ustedes este tipo de problemas. Aquí tenemos un problema, nos dice dos cargas eléctricas positivas, Q1 y Q2, están separadas por una distancia de 2 metros. Entre las dos hay un punto A situado a 60 centímetros de Q1, donde el campo eléctrico es nulo. Sabiendo que Q1 igual a 6 microcoulomb, calcular el valor de Q2. Entonces, nosotros, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que eh, hacernos un esquema, un diagrama. A ver, vamos a ver lo que dice. El problema nos dice dos cargas eléctricas positivas, carga uno y carga 2. Entonces, nosotros lo vamos. Entonces, tenemos la carga uno, la carga 2. Me dice que están separadas una distancia de 2 metros. Marcamos los 2 metros. Entre las dos hay un punto A. Representamos el punto A situado a 60 centímetros de la carga uno. Ya lo convertimos, fíjense, a metros directamente que esté en el gráfico. Y las cargas también, recuerden, microcoulombs, también ya por 10 a la menos 6, donde el campo eléctrico me dice que es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico, debido a la carga uno, tiene que ser igual al campo eléctrico debido a la carga 2. Y bueno, me pide calcular la carga 2, ¿no? Ahora, nosotros tenemos esta condición, y esta condición de E2 igual a E1. Entonces, anotamos nuestra ecuación, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? La constante, carga 2 entre la distancia 2 al cuadrado, ¿ya? Al otro lado del campo eléctrico uno, la constante por carga uno entre distancia uno al cuadrado. Eh, Podemos simplificar las constantes y nos quedaría la siguiente relación. Luego de esto podemos despejar esto que está dividiendo aquí, pasa a multiplicar a este lado y tenemos esta ecuación. Una vez que tenemos esa ecuación, nada más reemplazamos valores. Tenemos la carga uno que nos dice 6 por 10 a la menos 2. La distancia 2, ya que tenemos que calcularlo de aquí hasta aquí. Si esta distancia es 2 metros y de aquí 0,6 metros, esta distancia es 1,4 al cuadrado. Y tenemos 0,6, la distancia 1 al cuadrado. Eso nos da un valor de 32,67 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? La carga 2 y es lo que estábamos buscando. Y este menos 6 lo podemos convertir como microcoulombs. Esa es la forma de poder resolver este tipo de ejercicios. El siguiente ejemplo que quiero compartirles es el siguiente. Tenemos este esquema y nos dice que una esfera de 32 por 10 a la menos 6 newton de peso y carga 16 por 10 a la menos 8 coulomb se encuentra en equilibrio dentro de un campo eléctrico uniforme homogéneo de módulo E cuyo valor es. Y tenemos aquí cuyo valor es, entonces me pide calcular el valor del campo eléctrico. Entonces nosotros vamos a dibujar. Me dice que una esfera de 32 por 10 a la menos 6 newtons. Colocamos el peso. La carga me da ahí 16 por 10 a menos 8 coulomb. Se encuentra en equilibrio. Entonces nosotros vamos a dibujar qué fuerzas mantienen en equilibrio esto. Si tú te fijas, para que esta esferita de que ese péndulo que esté colgado aquí venga hasta esta distancia, necesita de una fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza que aparece ahí? Es esa fuerza debido al campo eléctrico que hay, ¿ya? Donde a este lado, si tú te fijas, a este lado están las cargas positivas y de ahí sale, ¿no es cierto? Y debido a eso aparece una fuerza, ¿ya? Y como está unido por un cable, aparece lo que es una fuerza llamada tensión. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una fuerza inclinada? Tenemos que descomponerlo.
tenemos el ángulo de 45 grados aquí, ¿ya? Y tenemos la tensión, como está al lado, tensión en X, como está al lado de 45 grados sería tensión por coseno de 45 grados. Y al frente sería tensión por seno de 45 grados porque está frente a este ángulo, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos descompuesto, ignoramos esto y solo tenemos en X y en Y. Y como está en equilibrio, pues va a tener que cumplir con la primera condición de equilibrio. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Tensión por seno de 45 menos el peso 32 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Este que está con menos, pasamos al otro lado con más. Y despejando, está multiplicando, pasa a dividir. Ya tenemos la tensión, podemos calcular y tenemos ahí el valor de la tensión. Pasamos al otro, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. En X tenemos esta fuerza, ya, menos la tensión en X, que sería tensión por coseno de 45. Ahora, esta fuerza, ya desde esta relación, el campo eléctrico y la fuerza nos relaciona a esta ecuación. Entonces, el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga que está en ese campo eléctrico. Entonces, despejamos de aquí, tenemos esta carga, pasa a multiplicar E por Q y podemos girarla y nos quedaría así. Entonces, nosotros vamos a reemplazar en esta ecuación y tenemos ahí, pasa esto que está con negativo, pasa al otro lado con positivo. Y lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Y nosotros tenemos ahí reemplazando valores la tensión que habíamos sacado, coseno de 45, y este valor de Q que nos dan aquí, reemplazamos este valor. Y tenemos como resultado que el campo eléctrico es 200 newtons sobre Coulomb. Esa es la forma de ir resolviendo este tipo de ejercicios. Vamos a pasar un ejemplo más de este modelo. Tenemos nos pide aquí a nosotros calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales, cuyo valor es carga 1, 9 microcoulombs y carga 2, 4 microcoulombs, separadas a una distancia de 16 metros. Muy bien, no tenemos que hacer un esquema. Nos dice que hay dos cargas, ¿ya? Una con 9 por 10. Fíjense que lo coloco directamente, el micro lo cambio por 10 a la menos 6 y tenemos 4 por 10 a la menos 6, que dice que están separadas una distancia de 16 centímetros que lo puedo convertir directamente a metros. Entonces, antes dibujo en el punto medio hay un punto P, ¿ya? Y también, como está a la mitad, la distancia de esta carga, esto sería 0,08 metros. Lo mismo al otro lado. Continuemos. Entonces, debido a esta carga, aparece un campo eléctrico que lo voy a representar y llamarlo E1, debido a esta carga 1. Y el otro campo eléctrico que viene debido a esta carga 2, llamaré E2. Entonces, una vez que ya tengo todo esto en mi diagrama, nada más anoto mi fórmula ya para calcular E1, la carga, la constante por carga 1 entre distancia 1 al cuadrado. Lo mismo para E2, ¿ya? Y vamos reemplazando valores, donde, ¿no? Carga constante 9 por 10 a la 9, la carga 1 9 por 10 a la menos 6 y la distancia de aquí hasta aquí 0,08 metros. Como está al cuadrado, colocamos nuestra calculadora y tenemos este valor. Lo mismo hacemos para E2, la constante 9 por 10 a la 9, carga 2, 4 por 10 a la menos 6 y 0,08 la distancia de aquí a aquí. Tenemos esos dos valores. Como ustedes verán, tenemos que el E1 es mayor. Entonces, como me pide el campo en este punto, tenemos el campo E1 y tenemos el campo E2. Entonces, como resultante, vamos a tener aquí el campo y resultante de estos dos, donde vamos a tener, calculado por una resta, el E1 menos el E2, de donde vamos a tener este valor, y ya nos sale
este valor de que es el campo resultante dirigido hacia la derecha, ya que E1 es mayor. Muchas gracias por su atención. Espero que te haya servido de mucho este proceso. Nos vemos en otro video.